Cada cierto tiempo, la humanidad se detiene a mirar el espejo de su historia. Nos preguntamos quiénes somos, de dónde venimos y, sobre todo, hacia dónde vamos. Vivimos una época de certezas que se derriten, de sistemas que se transforman. Una era en que las decisiones que tomamos, como individuos y como sociedad, determinarán no solo el rumbo del progreso, sino la posibilidad misma de habitar este planeta. Soy Christopher Olave y esto es Ciencia y Sociedad Podcast, un espacio donde exploramos cómo la ciencia, la tecnología, la cultura, la economía y la ética se entrelazan en los desafíos más urgentes de nuestro tiempo. En esta primera temporada te invito a recorrer el fenómeno del cambio climático desde un enfoque distinto, no solo ambiental, sino multisistémico, entendiendo que el clima no cambia solo en el cielo, en la tierra o en el agua, sino también en la economía, en la política, en la educación y en nuestra forma de vivir. Hoy inauguramos este viaje con una pregunta que es tan antigua como urgente. ¿Dónde partimos y hacia dónde vamos? Imagínate por un momento que estamos sentados frente a una enorme fogata, como lo hacían nuestros antepasados cuando el mundo todavía era un misterio. Alrededor del fuego, alguien comienza a contar una historia, pero no cualquier historia, la historia del planeta que habitamos y de cómo llegamos hasta aquí. Para responderla, no basta mirar un par de décadas hacia atrás. Debemos mirar profundamente a escalas que desafían nuestra imaginación. Solo así podemos entender realmente la crisis climática y social que enfrentamos. Porque el cambio climático no es un fenómeno aislado. Es una historia larga con capítulos geológicos, biológicos, culturales y tecnológicos. Si pudiéramos rebobinar la película de la Tierra hasta sus primeros segundos, veríamos un planeta ardiente, joven, golpeado por rocas espaciales y cubierto de océanos de lava. Nada en ese paisaje infernal sugería que, algún día, aparecerían bosques, ballenas, ciudades o seres humanos preguntándose a través de un micrófono por su futuro. Pero el tiempo, ese escultor silencioso, comenzó su trabajo. Cuando la Tierra tenía unos 3.800 millones de años, ocurrió algo extraordinario. Pequeñas moléculas comenzaron a organizarse, a copiarse, a interactuar con la luz y con el agua. La vida había entrado en escena. Eran organismos simples, invisibles a nuestros ojos, pero capaces de transformar el planeta más que cualquier otra forma de vida posterior. Pasaron 1.000 millones de años, dicho así como si nada, hasta que las primeras bacterias fotosintéticas hicieron algo revolucionario. Liberaron oxígeno. Para los seres de esa época fue tóxico, un veneno. Pero para el planeta fue un giro dramático que abrió la puerta a formas de vida más complejas, a organismos que necesitaban de ese oxígeno para respirar, para moverse y para evolucionar. La Tierra no siempre fue amable. Hubo glaciaciones globales, explosiones de vida en los océanos, erupciones gigantescas y extinciones masivas que borraron especies enteras. Pero después de cada crisis, el planeta se reinventó. Y hace apenas 300.000 años, en un pequeño rincón de África, surgió una especie nueva. No fue la más fuerte, ni la más rápida, ni tampoco la más resistente. Pero tenía una habilidad única: crear mundos a través de ideas. Esa especie comenzó a transformar el planeta de un modo que ningún organismo había logrado antes. La humanidad, la especie que aceleró el reloj del planeta. Nuestra historia como Homo sapiens es sorprendentemente breve comparada con la de la Tierra. Pero vaya que hemos sido intensos. Por alrededor de unos 290.000 años fuimos pueblos nómadas. Dependíamos del clima, de los ciclos del agua, de los bosques y animales. Y sobrevivimos así gracias a algo que hoy parece casi mágico: la cooperación. Luego, hace unos 10.000 años, el clima se estabilizó. Terminó la última gran glaciación y comenzó un periodo de relativa calma que permitió algo inesperado:
quedarse en un lugar y con ello sembrar y cosechar. La agricultura cambió todo. Las aldeas crecieron, surgieron las primeras ciudades y aparecieron nuevas formas de organización social, económica y cultural. Pero el verdadero punto de quiebre llegó hace apenas 250 años, con la Revolución Industrial. El carbón, el vapor, el petróleo y más tarde el gas transformaron nuestras capacidades. Producir más, movernos más rápido, consumir más y conectar territorios que antes parecían lejanísimos. Por un momento pareció que la humanidad había encontrado un camino de progreso ilimitado. Pero ese mismo progreso generó una sombra larga. La acumulación de gases de efecto invernadero, la alteración de los ciclos biogeoquímicos y un uso de recursos que superó los ritmos naturales del planeta. Entre 1950 y hoy vivimos lo que los científicos llaman la gran aceleración. Curvas que se disparan hacia arriba en población, energía, contaminación, residuos, extracción y temperatura global. Todo al mismo tiempo, todo en una sola especie. Nuestro presente, un mundo que cruje por todas partes. Hoy vivimos una crisis que no es solo ambiental, es energética, política, económica, cultural y ética. Es una crisis en el sentido amplio de la palabra. La temperatura global ya aumentó más de 1,2 grados Celsius respecto a la era preindustrial. Los eventos extremos, olas de calor, incendios forestales, inundaciones, sequías prolongadas, ya no son excepciones. Son parte del paisaje del siglo XXI. Pero reducir esta crisis a calefacción del planeta sería un error. Esto no es solo una anomalía climática, es un fenómeno multisistémico. El sistema natural está tensado. Ecosistemas degradados, mares acidificados, glaciares retrocediendo, pérdida de especies a tasas nunca antes vistas desde la última gran extinción. El sistema económico está desconectado de los límites del planeta. Modelos basados en crecimiento ilimitado chocan con recursos finitos. Y las zonas rurales, agrícolas y costeras son las primeras en sentir el impacto. El sistema social resiente las desigualdades. Comunidades vulnerables, que menos contaminan, son las más afectadas por el clima. La desigualdad ambiental es real, cotidiana y estructural. El sistema cultural y político vive tensiones profundas. Desarrollo, crecimiento, bienestar, territorio. Las palabras no significan lo mismo para todas las personas. Y en medio de todo esto surge una necesidad urgente: volver a conversar, a escuchar, a conectar saberes, a construir puentes entre ciencia, sociedad y comunidad. Ese es el propósito de este podcast. Fundación Focorus ha puesto al centro algo que debería ser obvio, pero que hemos olvidado: que las transformaciones reales nacen desde los territorios, desde las comunidades, desde las personas que conviven con los efectos del cambio climático, y no desde oficinas lejanas. Nuestro trabajo nace de una convicción: la transición ecológica debe ser justa, democrática y culturalmente pertinente. Ciencia y sociedad es una extensión de ese compromiso. Un espacio para compartir conocimientos, experiencias y soluciones posibles. ¿Hacia dónde vamos? Hoy abrimos una puerta y detrás de ella hay un viaje de 11 episodios donde cada capítulo se conecta con el anterior, construyendo así una visión completa del cambio climático. Te adelanto algunos hitos. Exploraremos cómo surgió y evolucionó la vida en la Tierra. Entenderemos el cambio climático desde su base científica con especialistas nacionales. Miraremos cómo los gases de efecto invernadero moldean nuestro presente. Analizaremos cómo la economía se ve impactada por fenómenos ambientales. Hablaremos de justicia ambiental, de comunicación, de ética y de modelos comunitarios reales. Y cerraremos con una inspiración, con historia de científicos y científicas que recuerdan por qué vale la pena actuar. Este podcast no es un manual de problemas, es una invitación a la acción. Si volvemos a nuestra fogata imaginaria,
La historia que acabamos de contar tiene algo inusual. A diferencia de los capítulos antes dichos, sobre la formación del planeta, la evolución o el sistema económico, el capítulo que viene depende completamente de nosotros. El cambio climático no es solo un desafío científico, es una oportunidad ética. Nos obliga a preguntarnos qué tipo de humanidad queremos ser. Si la que observa el deterioro o la que se organiza para restaurar lo que aún puede ser salvado. No somos espectadores, somos autores. Así que gracias por estar aquí y por ser parte de este viaje con nosotros. Esto recién comienza. Nos escuchamos en el próximo episodio.